Bueno, Hare Krishna, reverencias, toda gloria a Srila Prabhupada. Mi nombre es Adi Yayadas. Estamos transmitiendo para ISKCON Buenos Aires. Hoy vamos a hablar sobre el Bhagavad Gita, capítulo 8, texto 9. Agradecemos la invitación del Prabhu Chitrak. Y bueno, antes de comenzar vamos a glorificar a Radha Krishna a través del Vayan de Bhaktivinoda Thakur, Jai Radha Madhava. ¿Cómo se ve ahí? Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopijanna Vallabha Girivaradari Gopijanna Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Shodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopijanna Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Shodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Madhava Radhe Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Srila Prabhupada ki Jai Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bol. Bueno, Hare Krishna, gracias a los devotos que han podido asistir. Hoy también tenemos la clase en el mismo horario que el día de despedida del Prabhu Madhu, así que entiendo de que haya pocas personas. De hecho, por ahora no veo ninguna. Pero bueno, vamos a ejecutar el sacrificio de Shastra, como dice Swadhyaya Yagya, sacrificio del estudio de las escrituras para el Señor Krishna.
para los devotos. Entonces, como decía, hoy nos toca el capítulo 8, el texto es el 9. Y bueno, hoy también va a hablar de esto, va a hablar del momento de partir, capítulo 8. Puntualmente este texto no va a hablar así directamente, pero está entre dos textos hablando sobre esto del momento de la muerte. El 8.5 dice: Santa Kale chamam me vas maramuktu akale varam yaprayati samadvavan yatinasti atrasamsaya. Dice: y todo aquel que en el momento de la muerte me recuerda únicamente a mí, alcanza mi naturaleza sin ninguna duda. El 8.6 dice: Yam yam vapi esmaram babam. Sigue con la misma premisa, hablando sobre la transmigración. Dice: dependiendo del estado de conciencia que uno tiene en el momento de la muerte, ese estado alcanza su siguiente vida. Y ya en el 8.10 vuelve a hablar también acerca de la importancia del momento de la muerte. Y del 8.7, 8.8.9 va a hablar acerca de meditar en la Suprema Personalidad de Dios, para que ese sea la meditación. Así que vamos a leer el 8.9. Voy a recitar una vez el sánscrito, después voy a ir a la traducción palabra por palabra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces ofrecemos reverencias al omnipresente Señor Vasudev. Y estamos en el 8.9, dice: Kavim Puranam Anushashitaram Anor Aniyam Sam Anushmaredyam Sarvasya Dattaram Achintya Rupam Aditya Varnam Tamasa Parastat. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Vamos a ponerlo un poquito más derecho. Se debe meditar en la persona suprema como aquel que lo sabe todo, que es el más antiguo de todos, que es el controlador, que es más pequeño que lo más pequeño, que es el sustentador de todo, que está más allá de toda concepción material, que es inconcebible y que siempre es una persona. Él es luminoso como el sol y es trascendental más allá de esta naturaleza material. El significado de Srila Prabhupada comienza así. En este verso se menciona el proceso de seguir para pensar en el Supremo. Lo más importante de todo es que Él no es impersonal o vacío. Uno no puede meditar en algo impersonal o vacío. Eso es muy difícil. Sin embargo, el proceso que se sigue para pensar en Krishna es muy fácil. Y se expone aquí concretamente. En primer lugar, el Señor es Purusha, una persona. Pensemos en la persona Rama y en la persona Krishna. Y ya sea que uno piense en Rama o en Krishna, en este verso del Bhagavad Gita se dice cómo es Él. El Señor es Kavi, es decir, conoce el pasado, el presente y el futuro. Y por ende lo conoce todo. Él es la personalidad más antigua que existe, porque es el origen de todo. Todo nace de Él. Él es, además, el supremo controlador del universo y el sustentador e instructor de la humanidad. Él es más pequeño que lo más pequeño. La entidad viviente es la 10.000ª parte de la punta de un cabello. Pero el Señor es tan inconcebiblemente pequeño que entra en el corazón de esa partícula. Por eso se lo llama más pequeño que lo más pequeño. En su carácter de supremo, Él puede entrar en el átomo y en el corazón de lo más pequeño que existe y controlarlo en forma de la superalma. Aunque Él es así de pequeño, aún así es omnipresente y lo mantiene todo. Todos estos sistemas planetarios son sustentados por Él. A menudo nos preguntamos cómo estos grandes planetas flotan en el aire. Aquí se dice que el Señor Supremo, por medio de su energía inconcebible, está sustentando
a todos estos grandes planetas y sistemas de galaxias. La palabra achintya, inconcebible, Hare Krishna, Iris Cárdenas Paredes. Hare Krishna, Prabhu, por favor, acepte una humilde reverencia. Reverencia, Mataji. Bueno, ok, de vuelta. La palabra achintya, inconcebible, es muy significativa en relación con esto. La energía de Dios está más allá de nuestra concepción, más allá de la jurisdicción de nuestro pensamiento. Y por consiguiente se dice que es inconcebible. ¿Quién puede objetar ese punto? Él se encuentra difundido por todo ese universo material y sin embargo está más allá de él. Nosotros ni siquiera podemos comprender este mundo material, que es insignificante en comparación con el mundo espiritual. Así que, ¿cómo vamos a comprender lo que está más allá de él? Achintya significa aquello que está más allá de este mundo material, aquello que nuestro argumento, nuestra lógica y nuestra especulación filosófica no puede tocar. Aquello que es inconcebible. Por lo tanto, las personas inteligentes, evitando el argumento y la especulación inútil, deben aceptar lo que se declara en escrituras tales como los Vedas, el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, y deben seguir los principios que en ellas se estipulan. Esto lo llevará a uno a entender. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tashmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Estapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupa Sarashadam Sahana Ragunatam Vitam Tam Sashivam Sadvaitam Savadutam Parishana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadhyade Shadarine Vanchakalpaturubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tat Sat. Vamos a repetir de vuelta el texto. El texto es el 9 del capítulo 8. El capítulo 8 se llama Alcanzando el Supremo. Hare Krishna, Miguel Ayala. Dice, se debe meditar en la persona suprema como aquel que lo sabe todo, que es el más antiguo de todos, que es el controlador, que es más pequeño que lo más pequeño, que es el sustentador de todo, que está más allá de toda concepción material, que es inconcebible y que siempre es una persona. Él es luminoso como el sol y es trascendental más allá de esta naturaleza material. Ok. Bueno, estamos en el capítulo 8 que se llama Alcanzando el Supremo. Ya lo hemos dicho, debieron haberlo escuchado por las otras clases que han dado los devotos. A partir del capítulo 7 en adelante hasta el capítulo 12 se encuentra como en mayor detalle esa devoción exclusiva hacia Krishna. Y bueno, y en esta sección se va a hacer énfasis sobre el Bhakti Yoga. Muchos textos importantes en este Hare Krishna Prabhu Gordhan Lila. Ya, reverencia. Entonces en el capítulo 7 se habló un poco del aspecto del Virat Rupa, del Señor. Yo soy el
la fuerza de los fuertes, provista de pasión y deseo, diferentes textos así glorificando el aspecto, vamos a decir, de la energía del Señor. Capítulo 8, acá ya se está hablando de meditar en la persona suprema. Y en general había buscado un shloka por este texto. Busqué un shloka de un libro que se llama Bhakti Rasamrita Sindhu, que los devotos lo conocen. Para buscar el texto sánscrito. Porque en el Néctar de la Devoción, Prabhupada, no recuerdo si lo puso o no, pero sabía que acá estaba y por eso lo busqué. Y no tengo el Néctar de la Devoción, ahora lo presté, entonces busqué desde acá. Hay una shloka que dice así, dice Shmarta vya satatam vishnur vishmartyo na shatuchit sarva vidi nishedaha shehur sarva vidi nishedasyur etayor eva kinkaraha. Entonces, básicamente lo que está diciendo, esta es una cita del Padma Purana que Rupa Goswami pone en la ciencia del servicio devocional, que es el Bhakti Rasamrita Sindhu. Y él dice que uno debe siempre recordar a Vishnu y nunca olvidarse de él. Vishnu, Krishna, ¿no? Y que todas las reglas y prohibiciones dependen de estos dos principios. Siempre recordarlo y nunca olvidarlo. Y acá en este texto se estaba hablando acerca de meditar en la persona suprema. Este es un texto bien lindo, porque uno puede hacer una meditación en cuanto, si bien se está hablando de la palabra inconcebible, achintya, que lo inconcebible se va más allá de lo racional, pero uno puede por lo menos esforzarse y racionalizar hasta donde, bueno, uno puede. Y el hecho es que uno puede ver que a través de esa afirmación de Krishna en Bhagavad Gita, uno puede ver de que Él está sosteniendo todo y que Él está presente en todas las cosas. Incluso Srila Prabhupada nos ayuda a profundizar sobre lo que está diciendo Krishna. O sea, el alcance del Señor nos está ayudando Srila Prabhupada a poder verlo con mayor profundidad. Y es bien importante esto porque uno puede encontrar refugio en este texto, entendiendo de que el Señor es la persona suprema, el origen de todo, el sustentador de todo. Todas estas cosas nos hacen sentirnos refugiados. Y como el principio, como dice Sarva Vidi Nishedaha, ¿no? Dice, todas las reglas y regulaciones están incluidas aquí. Todas las reglas y prohibiciones están en esta afirmación, ¿no? Siempre recordarse del Señor. Y la vida nuestra como practicantes, como a devotos, ¿no? Ser devoto, manifestar devoción, de manifestar sentimientos hacia el Señor es... nosotros siguiendo los paradigmas que Srila Prabhupada nos dio, podemos hacer madurar esa devoción. Tenemos tantas canciones, tantos vayams, ¿no? Que podemos meditar. Y esta meditación es como cuando uno está cantando al principio el Guru Astaka a las 4:30 de la mañana, dice uno Samsara Davana la lida loca, ¿no? Uno puede meditar ahí, puede meditar en la misericordia del Guru, ¿no? Ahí tenemos Samsara, es la existencia material, Davanala, ¿no? El incendio en el bosque, Lida, afligido, loca, gente. Entonces uno está entrando, va profundizando gradualmente. Y esto se va volviendo el Vayan, la adoración personal de uno hacia el Guru, hacia Krishna. Y va haciendo de esta manera que el recuerdo de Krishna sea cada vez más sólido en nuestra vida. Y estaba pensando un poco acerca de esta cuestión de este texto y en relación, porque para facilidad nuestra los acharyas han establecido o nos han puesto de una manera para que podamos racionalizar las diferentes clases de momentos por los que pasa un devoto o un practicante de devoto, que es el Kanishta, el Madhyama y el Uttama. Y si bien la mayoría de nosotros somos
Kanishtas, hay muchos que no. Y la característica del Kanishta es que no solo que no se entiende mucho a él, sino que también se desconoce a él mismo. A veces decimos que uno el problema es que no nos conocemos. Pero a veces viene un devoto y te dice, estás haciendo esto, y uno se desconoce qué haces. Entonces no solo que no nos conocemos, sino que también desconocemos cuando alguien nos dice que estamos haciendo algo. Y acá estaba pensando en este punto de que la persona puede meditar en este texto, tomando refugio de Bhagavan, de Krishna. Y el punto quizá que me hace reflexionar es el hecho de que la mayoría de nosotros, Prabhupada dice, Krishna está frente a nosotros, pero nosotros no lo podemos ver. Y el proceso es para que nosotros podamos madurar y tener una percepción más cercana de Krishna. Y cuando se habla de Kanishta, el Kanishta se dice que no se sabe relacionar con los Vaishnavas, tiene problemas con las personas. Debido a que su sentimiento y su fe es muy superficial, le cuesta mucho ver a Krishna en el corazón de todas las personas. Le cuesta mucho madurar los relacionamientos, como en la mayoría de las veces nos está ocurriendo a nosotros, ¿no? Tenemos dificultades, tenemos límites, no sabemos hasta dónde sí, hasta dónde no en las relaciones. El Madhyamadikari ya no. El Madhyamadikari se sitúa en una plataforma más madura, porque madura el conocimiento. Se dice que el Madhyamadikari tiene más conocimiento, tiene madurez en el conocimiento, porque hay una cosa que es, vamos a decir, hay una madurez en el conocimiento, tiene un grado de sabiduría, hay más sabiduría. A veces el Kanishta tiene mucha información, pero no tiene la sabiduría para ajustarlo al momento, al lugar y la circunstancia. A la vez, como estamos haciendo tantos esfuerzos, Krishna y Srila Prabhupada están ayudándonos a avanzar. El hecho es que el Madhyamadikari se dice que no cae, pero ¿no cae de qué? ¿De qué plataforma? Acá estamos ya hablando se podría hablar de Vacho Vegam, Krodha Vegam, ¿no? O sea, como que puede controlar estos impulsos. Kanishta Dikari no podemos hacer esto. ¿Cómo controlamos estos impulsos? Y para poder regular estas cosas y para poder empezar a entender nuestra naturaleza, la naturaleza que nos condiciona y la cual padecemos, porque uno padece la naturaleza del karma que uno trae, el proceso de conciencia de Krishna nos va a ayudar a trascenderlo, tomando refugio en el Señor, leyendo la Shastra. Entonces estamos ahí practicando esto de tomar refugio del Señor. Purificamos nuestra existencia. Y de esa manera va madurando la devoción. Como dice en el Bhagavatam está este shloka que siempre se recita en la mañana, Shrimbantam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtanaha, ¿no? Dice, si Krishna, la personalidad de Dios, quien es el Paramatma, la superalma, que se encuentra en el corazón de todo el mundo, y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo y disfrute material del corazón del devoto en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido. Entonces el proceso del Bhakti empieza por Shravana. Estamos escuchando a los devotos. Tuve el gusto de escuchar algunas clases. Escuché justo Chitrak Prabhu dio la clase del 8.8. Y el Prabhu Arjuna dio el 8.7. Vi que había algunas otras clases más. Creo que también estaba la del Prabhu Govardhan Lila. No la pude ver esta. Vi la anterior, vi la de Gajendra. La de las cuatro personas piadosas que se acercan a Krishna y comienzan a prestar un servicio devocional motivados por diferentes cosas. O sea, la pude asistir. Había una también de Hari Murari. Y el hecho es que cuando uno escucha a los Vaishnavas, uno puede ver que los devotos manejan muchas veces una información que uno no la ha procesado de esa manera o no ha hecho un énfasis o un foco ahí. Entonces por ese Shravana uno purifica
purifica el corazón y uno va pudiendo entender cada vez más la presencia de Krishna en todos lados. Y eso es muy bueno porque uno se puede liberar de la ignorancia. Y cuando uno se libera de la ignorancia significa que madura otras cuestiones, ¿no? Como la percepción más madura del Señor en todas las circunstancias. El hecho de poder ver al Señor en todas las circunstancias nos va a llevar a poder evitar conflictos. Generalmente se dice que la plataforma animal de vida es comer, dormir, aparearse y defenderse. Así la Prabhupada nos dio instrucciones. Cómo comer, ¿no? Tomamos prayada. Cómo comer, cómo dormir, lo necesario. No más, ni menos. Lo necesario. A veces uno quiere dormir menos. Como dice que los Goswamis fueron Nidrajara, ¿no? Conquistaron el comer y el dormir. Pero bueno, es un poco diferente. El caso de ellos son personas muy avanzadas espiritualmente. Prabhupada siempre nos enseñó a seguir, no a imitar. Voy a hablar un poquitito del problema de imitar. El problema de imitar es que uno, cuando imita, vieron lo que es, ¿no? Como cuando uno va a comprar una zapatilla de imitación, no es lo mismo que una zapatilla original. La imitación siempre se parece, pero no es. Lo mismo ocurre acá. Cuando el devoto imita, no es. Y se nota, como se nota la imitación. Y lo mismo está ocurriendo muchas veces cuando hablamos de imitar. Cuando imitamos a los sadhus, la imitación siempre es algo externo, no es algo interno. Entonces no se vuelve sostenible. Y cuando uno imita el aspecto externo de un devoto avanzado, generalmente lo que va a hacer es juzgar el aspecto externo de todos los demás devotos. Y eso va a traer consecuencias en nuestra vida espiritual. Por eso es que es necesario evitar la imitación. Y volviendo al punto del comer, dormir, aparearse y defenderse, que es la vida animal, tenemos el aparearnos, también tenemos las escrituras de cómo uno se debe aparear, ¿no? Hay diferentes reglas. Entendemos que esto va a depender de la capacidad de cada uno de seguirlas, que no es solo una imposición, porque si fuese solo una imposición pensaríamos que es una medida disciplinaria la devoción. Es parte del desarrollo siempre, todo lo que nos ocurre es para desarrollar la humildad, para poder ser agradecidos a Krishna y poder apreciar a los Vaishnavas. Todo es para desarrollar un carácter agradable a Krishna. El hecho es que pero después también tenemos este otro que es el gran problema, ¿no? O el gran desafío, que es defendernos. Entonces eso es la vida animal, esos 4 pilares. Pero en realidad los sabios, o sea, nos están ayudando a eso, porque si no es, lo que nos ayudan es a desglosar lo que es la vida animal. Entonces después tenemos la vida religiosa o la vida humana, que empieza con la religión, que es para regular estas cosas. Como decíamos, ¿no? Comemos, prayada, nos apareamos, bueno, esposa, reglas. Dormimos de tal manera, en tal horario. Fomentamos, ¿no? Cultivamos un carácter. Y acá con el de la defensa ahí tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque ese no hay como mucha control. O cuándo sí o cuándo no. Y ahí a veces uno, toda su tendencia animal, como vivimos muy en la vida animal, lo que nos ocurre es que esta tendencia a pelear no la dejamos de lado. Y es más, no la reconocemos como un impulso, sino que la reconocemos como siendo nosotros mismos reclamando lo que nos es justo, por derecho. Y ahí se vuelve complejo a veces entender la ley del karma y estas cosas, porque Prabhupada cuando hablaba, Prabhupada ha hablado tanto, pero he escuchado, y creo que ustedes han escuchado también, no voy a decir nada extraño, que la palabra sadhu
o cuando se habla del sadhu se dice que el sadhu es sadhu en todas las circunstancias. Y este es un punto complejo. ¿Por qué? Porque a veces pareciera que mantenerse sadhu significa no decir nada. O que el sadhu o la persona para ser realmente santa debe ser un cobarde, que no debe decir nada, debe aceptar todo como está. Pero no se está refiriendo a eso. Prabhupada también decía, incluso lo pueden buscar en Néctar de la Devoción, que la humildad y la cobardía también pueden ser entendidos como sinónimos. Como que a veces esto puede parecer una cosa u otra. Y eso debe ser analizado. Pero volviendo al punto, la diferencia entre un Kanishta y un Madhyama es este impulso de pelear. Le preguntaba a su santidad Hanumat Preyak Swami sobre esto, de pelear o no pelear. Me dice, bueno, es el Bhagavad Gita, es la discusión del Bhagavad Gita, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y el hecho es que lo que vemos es que muchas personas, muchos devotos, en su afán de... O sea, todos tenemos una bandera que levantar, ¿no? Podemos verlo, ¿no? Hay muchas banderas levantadas. Y entonces todos luchan por establecer la verdad. La verdad es esta, ¿no? La verdad es esta otra. Y en ese afán de establecer la verdad, lo que tengo que hacer es bajar la verdad de los demás. Ocurre mucho en el mundo secular y también ocurre en el mundo de los devotos. Antiguamente había muchos devotos que era solo es Sankirtan. Si no hay distribución de libros, todo lo demás no sirve. También me tocó participar de ciertos devotos que dicen, no, solo es Kirtan, porque Kirtan es la instrucción y todo lo demás, ninguna acharya se autorrealización por distribuir libros y solo es Kirtan, ¿ok? Y así diferentes personas levantan una bandera para establecer un criterio de verdad a seguir. Y quizás son todos los puntos necesarios para poder establecer la verdad, más que uno que otro. Quizás se está haciendo más énfasis a uno y hay una necesidad de hacer énfasis a otros puntos, pero no tanto de que o es uno o es el otro. Porque eso tiene que ver con este impulso de pelear. Y le preguntaba a su santidad Hanumat Preyak Swami sobre este impulso de pelear. Y entonces hablamos del Bhagavad Gita. Pero también hablamos de que mucha gente se desanima espiritualmente después de esos conflictos. Y entonces me dice, entonces ese conflicto es material, es una pelea material, no es un dilema espiritual. Cuando las personas se desaniman es porque su motivación todavía está influenciada por la materia. Establecer, como se dice en este capítulo 8, también este mundo es Dukkalayan Yashashvatam, desolador y temporal. Claro, para nosotros que hablamos de vida eterna y entendemos la transmigración y la mutación de todas las cosas que nos rodean a través de la conciencia con la que hacemos las cosas, hablar de la muerte es un tema, no es tan tabú. Siempre es un tema tabú porque estamos... no quiero usar la palabra enredado, pero apegados, vamos a usar, un poco mejor me parece que enredado, apegados emocionalmente a estos cuerpos y a esta vida y a la vida que quiero. El hecho es que, bueno, todos estos puntos en interacción, ¿no? Dilemas entre paradigmas de cómo ejecutar servicio devocional, cuál es la verdad, mezclado con una persona que como nosotros que somos kanishta, que nuestra fe depende de lo que diga mi guru, pero no puedo analizar otra cosa y no lo llego a entender tampoco a mi maestro espiritual, porque mi maestro espiritual es una persona que tiene tantos años de devoto y ha vivido tantas cosas y entonces y se vuelve muy complejo. Y entonces ahí dice el Bhagavad Gita, dice, uno debe meditar en esa persona suprema, confiar en Krishna. No, a veces cuando se dice que
Se dice, he escuchado de los devotos decir esto mucho, es cuando tenés un problema con los devotos, no lo personalices, dicen los devotos. Y uno analizando eso dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Que entonces la filosofía es impersonal? ¿O cómo es esto? Es un dilema. Entonces uno puede decir, bueno, ok, podría ser que no lo tomes en la pasión a los desafíos que tenés con los devotos. No lo tomes en la pasión. Personal es la cosa, está ocurriendo. Pero no lo tomes tan en la pasión. Fíjate desde la bondad. La bondad es un estado de conciencia, la pasión es un estado de conciencia y la ignorancia es un estado de conciencia. Y la bondad está... la bondad es la sumatoria de un montón de actitudes y... ¿Cómo se diría esto? Sí, porque no es solo una actitud. Sí, es una actitud en cuanto a activo y pasivo que uno, entre lo que recibe y lo que uno da, se va a situar uno en diferentes estados. En pasión es muy fuerte. La pasión no nos deja pensar, no nos deja introspectar. Porque la característica de la pasión es que lo que no nos deja introspectar, porque la pasión, la característica es que lo que quiere arreglar es el mundo secular. ¿Por qué? Porque en la pasión la insatisfacción te lo genera el entorno. Entonces en la bondad hay un poco más de reflexión. O sea, entiendo que el entorno podría ayudarme un poco más, pero también hay una cuestión de circunstancia, de guna, karma. Es como me acuerdo que a veces uno dice, uno se queja de las autoridades que tiene. Y dice, bueno, que es la misericordia que Krishna nos da. Hasta acá me dio el karma. O sea, hasta acá me dio la misericordia. Y a veces lo que ocurre es que uno dice, no, pero este devoto, no, este devoto o esta devota, o diferentes circunstancias. Pero también la otra persona está tolerándolo a uno, con sus berrinches, con sus mañas, ¿no? Es como a un niño es muy común que le digan caprichoso. ¿Y a nosotros quién nos dice caprichoso? No, nadie, porque nosotros no. Entonces todas estas circunstancias generan complejidades. Quedamos perplejos frente a la vida. No entendemos por qué nos ocurren las cosas. A veces vemos que hablamos mucho del karma, pero siempre el karma es para otro. Nunca es lo que me pasa a mí. Y entonces no puedo tolerar la circunstancia que me toca atravesar, debido a mi incapacidad de aplicar el proceso sobre mi vida. Porque aplicar el proceso sobre la vida de uno va a demandar que uno debe madurar el hecho de que uno está recibiendo la misericordia de Srila Prabhupada, de Krishna, el Guru Parampara, del maestro espiritual. Que uno no es alguien relevante, que uno no es el más importante ni el menos importante, uno es el que tiene que ser. Y de esa manera uno puede avanzar en conciencia de Krishna. Como dice Prabhupada en el Bhagavad Gita en el capítulo 3, dice, para el disfrute de los sentidos uno puede ocupar cualquier lugar del orden social, pero para avanzar espiritualmente uno debe encontrar la posición de uno. Lo de Kali Yuga es muy confuso. En Kali Yuga uno puede ver de que la naturaleza material, lo podemos ver, es una expresión típica del mundo. El mundo lo vemos tanto entre los devotos como entre los no devotos, entre los devotos que no se recuerdan de Krishna. Podemos ver de que es muy difícil, las personas tienen naturalezas muy mezcladas. Ya no se trata de Brahmana, Yatra, Vaishya y Shudra, es un mix de eso y de ashrams, incluso de género, o sea, mucho tipo de mix. Y entonces lo que termina aconteciendo es que las personas se vuelve muy difícil que puedan entender el conocimiento. Incluso se dice que el devoto y el demonio viven adentro de uno. Fueron los textos que estuvimos citando el capítulo 7
Y este demonio devoto vive adentro de uno y entonces... Y ahí es donde uno tiene que confiar en Krishna. Krishna dice en Bhagavad Gita, recitamos este texto, pero dice, aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo le doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Después dice, para mostrarles una misericordia especial, yo residiendo en los corazones, destruyo con la luz brillante del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. Para mostrar una misericordia especial, ¿a quién? A quien lo sirve con amor. ¿A quién? A quien habla de él, a quien piensa en él. Entonces nosotros estamos ejecutando puya, adorando al Señor. Estamos ofreciendo nuestras actividades, Yad Karoshi, Yad Ashnasi, Yad Yugosi, Dadasya, todo lo que hacemos, todo lo que ofrecemos, todo lo que comemos, todo lo que regalamos. Estamos conectándolo con Krishna. Para poder madurar esto de ser tan kanishta a poder ser más, estar un poco más cerca del Madhyama. Y el Madhyama en sí la característica que va a tener es que evita el envidioso. El Madhyama de lo que va a tener también a favor es que madura su capacidad de ver a Krishna en las circunstancias. Hare Krishna. Priyasaka. Bueno, Hare Krishna, Pascual Soto Aguirre. Reverencias. Priyasaka, reverencias. Y Alfred. Hare Krishna. Y la manera en que hacemos esto de madurar nuestra conciencia de Krishna es haciendo vayam, haciendo kirtan, leyendo los lilas de Krishna, filosofando sobre la conciencia de Krishna. Todos estos matices de conciencia de Krishna, como se está hablando acá, ¿no? Alcanzando el Supremo. Hay un tipo de meditación. Ahora estamos en Bhagavad Gita Kata. Hablamos de Bhagavan, hablamos mucho Paramatma, percibir a Dios en el corazón, percibirlo detrás de todas las cosas. Es lo que se está hablando en Bhagavad Gita, central. Es esto. No es que se está hablando de los lilas de Krishna. Pero es un estado de conciencia de Krishna muy profundo en relación a lo que es el mundo, a lo que es la gente. También podemos ir a hablar de otros tópicos, pero a veces puede quedar, como decía hoy, ¿no? Lo de la zapatilla. No es lo mismo una Nike original que una imitación. Entonces también podemos ver que hay devotos que se adelantan. Y bueno, entonces ocurren estas cosas. Parece, pero no es. Y no es que hay que ser una persona que tiene, no sé, el tercer ojo abierto para darse cuenta si es imitación o es real. Las cosas se ven solas, o sea, la verdad se sostiene sola, la mentira hay que sostenerla. Y una de las características es que la iluminación, cuando se habla de iluminación, la iluminación, como se cita en el capítulo 5 del Bhagavad Gita, en el texto 16, ahí se va a hablar de un tipo de iluminación, o ese ejemplo grafica la iluminación. Dice el texto 16, dice que, vamos a buscarlo, cuando uno se ilumina con el conocimiento mediante el cual se destruye la esencia, entonces su conocimiento lo revela todo, tal como el sol ilumina todo durante el día. A veces ocurre que vemos que hay personas que quedan como más que iluminadas, encandiladas. O sea, en vez de tener algo de luz o de conocimiento, de estar más tranquilo, porque el conocimiento, la bondad, lo que va a hacer en la vida de uno es que va a bajar la ansiedad, ¿no? La ansiedad va a bajar. Por estar en contacto con la bondad, baja la ansiedad. Entonces hay iluminación. ¿Qué ocurre cuando uno es tan solo en ansiedad? Y no, entonces no hay contacto con bondad. Y si no hay contacto con bondad, uno puede ver. Si no, uno está leyendo mucha información, pero no sabe dónde aplicar esto. A veces las personas dicen, no, yo voy ahí y me ilumino. Entonces uno le pregunta, ¿pero qué es lo que te pasa? No, estoy más tranquilo. Bueno, estás más tranquilo, eso no es iluminado. Es otra cosa. No, me siento re bien. Te sentís. O sea que no te podés iluminar si no te sentís bien. Uno queda enredado en percepciones que no necesariamente es iluminación. Por eso que el proceso de conciencia de Krishna es un proceso
como se lo dice la palabra, es un proceso, es gradual. Y la manera en que nos han enseñado nuestros maestros a avanzar, a ir madurando la modalidad por la que estamos siendo influenciados es a seguir haciendo las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno se sigue levantando temprano. De esa manera vence a la ignorancia. Como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Dice, a veces la bondad se vuelve resaltante sobre la pasión y la ignorancia, a veces la ignorancia sobre... Y esto también es lo que trae como consecuencia que el devoto, no, estoy desanimado. Porque las modalidades están venciendo. Por eso es satsanga, sadhusanga. Necesito sadhusanga. ¿Por qué? Porque si no, no hay entusiasmo. Y es muy difícil ver a Krishna sin la misericordia de los Vaishnavas. Porque la energía material es muy fuerte. Por la misericordia de los devotos, nosotros dejamos que Krishna crezca en nuestro corazón. Sin asociación con los devotos, lo que uno se encuentra es con que es muy difícil que ese lugar de Krishna predomine. Que lo que van a predominar son otras cosas. Vamos a decir que va a predominar otras cosas porque es necesario que algo predomine. No es que se está haciendo que predomine otra cosa porque se quiere. En otros lugares predomina otra cosa. La energía ilusoria es muy fuerte. La manera de vencerla, hay varias maneras. Una es rindiéndose a Krishna, que siempre lo citamos, ¿no? Daivi Hiesha Gunamai. Pero una manera también de vencerla, que también es rindiéndose a Krishna, es evitando el contacto con esa energía. De hecho, la clase que dio Chitrak Prabhu, que la dio antes de ayer, hablaba mucho habló sobre el yoga, sobre el proceso devocional como siendo un proceso muy, muy amplio, las características de nuestro Dharma, del Bhagavad Gita, de validar todos los procesos espirituales. Pero el hecho era... se me fue. Me quedé pensando en un par de cosas que dijo Chitra que me parecieron muy, muy lindas, muy con palabras justas para poder explicarlo. De hecho, creo que voy a compartir esa clase con algunas personas de otras tradiciones para que puedan apreciar más a los Vaishnavas. El hecho es que, ¿cómo maduramos la conciencia de Krishna? Estábamos hablando. Hay que seguir haciendo el proceso. Y uno tiene que observar cómo su existencia es modificada a partir de estas actividades. A veces uno no quiere levantarse, pero uno se tiene que levantar. Y entonces cuando uno va y puede cambiar el estado de ánimo solo por la misma acción, es como cuando le dicen a uno, vamos a bailar. Y uno dice, no quiero. Pero uno empieza a bailar y cambia el estado anímico. Y entonces ¿eso qué ocurre ahí? Si no te nace el bhakti, los devotos van a hacer que te nazca. Entonces el bhakti nosotros lo estimulamos con la asociación de los Vaishnavas. Como dice el Bhagavatam, en el Bhagavatam, hoy citamos el Srimad Swakata Krishna, que es el 2.17, el 2.16 dice Shru 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 Shraddha Danasya Vasudeva Kataruchi Mahat Seva Syan Mahat Sevaya Vipra Punyatirtha Nishevanat. Bueno, una palabra por ahí. Ahí lo que está diciendo es que Mahat Seva, dice Mahat Seva, Shushrushu Shraddha Vasudeva Kataruchi, el gusto de escuchar el mensaje Vasudeva Kataruchi. Uno lo obtiene por Syan Mahat Seva Yavipra, por servir a las personas que están libres de todo vicio. En uno se aficiona a oír el mensaje de Vasudeva. Y esa es una gran misericordia que nosotros tenemos. Podemos servir a los Vaishnavas. Tenemos ahora con esta situación del COVID se ha visto limitado. Pero uno puede ir al templo y practicar el servir a los Vaishnavas.
Y en el servir a los Vaishnavas, por servir a los Vaishnavas, uno se vuelve merecedor de Vasudeva Kataruchi. En uno se despierta un poco el anhelo por esto. Y como dice el texto a continuación, Shrimantaso Kata Krishna, ¿no? Dice, si Krishna es la personalidad de Dios, quien es el Paramatma, la superalma, que se encuentra en el corazón de todo el mundo, el benefactor del devoto de veraz, limpia el deseo de disfrute material del corazón del devoto, en el que se ha desarrollado el vivo de oír su mensaje, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido. Entonces estamos haciendo esto, y con esta motivación debemos hacer todo este sacrificio. El sacrificio en el capítulo 4 de Bhagavad Gita dice que es para que uno se eleve al conocimiento trascendental. El conocimiento trascendental, diferentes maneras de elevarse al conocimiento trascendental. Los yogis sacrifican las respiraciones, ¿no? Ahí se habla, 4.29 creo que es, que habla acerca de kumbhaka, ¿no? Kumbhaka, rechaka. Diferentes procesos de inhalación, exhalación, retención, para obtener conocimiento, experiencia, un vigyana. A los casados regulados sacrifican sus sentidos en el fuego de los objetos de los sentidos. Los brahmacharis sacrifican el oído en el fuego de diferentes procesos. Y ahí Prabhupada habla de diferentes maneras de elevarse al conocimiento trascendental. Incluso habla acerca de abrir dharmashalas, goshalas, hospitales, ¿no? También va a hablar acerca del sacrificio, Swadhyaya Yagya, el sacrificio de las escrituras. Estudiar y estudiar es un sacrificio. El conocimiento uno se va a elevar, entonces uno obtiene conocimiento. Pero todas las actividades deben ser buscadas, uno debe entender por qué está haciendo esto. Es bueno imitar lo bueno, pero uno necesita entender por qué está imitando lo bueno. Estábamos hablando de que la imitación no es buena. Pero acá no nos estamos refiriendo a esa imitación para ser alguien que se distingue del resto. La imitación que es, cuando imitamos lo bueno sin querer ser el resto, en realidad estamos siguiendo lo que el otro hace. Pero cuando se habla de imitar, es como, creo que lo escuché de los devotos, no quiero decir que Prabhupada dijo, pero había un devoto como que estaba durmiendo 2 horas al día, estaba cantando todo el día Hare Krishna, y comía una vez al día. Incluso hay una carta que Prabhupada dice que si uno está en ese momento, uno debe pedir facilidades a sus autoridades para ir a Mayapur, y en Mayapur se le debe facilitar todo para que ese devoto ejecute servicios desde ese lugar. Es una sola carta, anda por ahí, no recuerdo cuál es, pero está. El hecho es de que si uno está haciendo todo esto, pero uno no está en ese estado de conciencia, es muy probable que uno esté un poco histérico, o bastante. Y como dice en el Bhagavad Gita, en el capítulo 3, dice, existen principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos y sus objetos. Uno no debe quedar bajo ese apego y esa aversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Uno debe estar bien pendiente de esto, de no obstaculizar su vida espiritual. Como decía, la mente es la amiga del alma condicionada, así como su enemiga. Uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. Bhagavad Gita dice que Arjuna le dice, ¿por qué emprende el proceso de la autorrealización con fe, pero que luego desiste? ¿Por qué? Desiste debido a una mentalidad mundana. Otra vez, la mente es una dificultad. Kanishta Adhikari, como Kanishta Adhikari nos cuesta mucho capturar la mente. ¿Qué significaría capturar la mente? Objetar la identidad que da la mente que tengo. En general todos nos identificamos con esa mente y creamos nuestra falsa identidad a partir de esa mente, y a partir de todo esto entramos en existencialismos de combate, porque es o glorifica lo que mi mente quiere o tengo que destruir todo lo que a mi mente no la deje ser. Y eso es bien complejo, porque vemos que en la sociedad de devotos
la identificación con la mente se vuelve muy fuerte debido a la incapacidad de seguir los 4 principios. Naturalmente la identidad con la mente es muy fuerte. Cuando uno empieza a controlar los 4 principios, naturalmente uno puede desprenderse de la mente. Si no, no puede. No es no quiere, no puede. Es como una vez le preguntaron a Hanuman Prayak Swami, ¿cómo puedo meditar en Radha Krishna? No podés. Porque tenés que tener una capacidad para eso, y esa capacidad te es otorgada. Pueden buscar después si la Prabhupada da instrucciones cuando uno no puede controlar ciertas cosas y eso. En el 331, Prabhupada dice que el devoto debe seguir con humildad. Humildad, no pusilánime. Vieron, a veces la persona es pusilánime, ¿no? Es como, sí, no. Sí. Mentira, no. Uno lo ve que no es real eso. No es fácil ser una persona íntegra en la humildad. Tiene que ver con mucha conciencia de Krishna, ver Krishna realmente en todas las circunstancias. Y a veces uno acepta la incomodidad. Cuando uno tolera esa incomodidad la tolera ¿para qué? Para purificarse. Uno acepta la adversidad. Y la tolera, ¿por qué? Porque de esa manera se purifica, porque lo que estamos buscando es tener mayor comprensión, poder ver más las cosas, que no nos afecte tanto lo circunstancial. Bueno, Vaishnavas, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Son 6:27, casi es una hora de clase. Bueno, de hablar del Bhagavad Gita en realidad. Presentación sobre el Bhagavad Gita, hablando un poco sobre las reflexiones que tenemos en el cotidiano. Hay que seguir existiendo, ¿no? Es como, si no le damos la vueltita, como... Ya, Priyasaka Prabhu Ki Jai. Bueno, gracias, toda gloria a Srila Prabhupada. Estamos tratando de citar a Srila Prabhupada. Tanto nos dio tanto que es difícil tomarlo todo. Estamos intentando. Me quedo esperando un poquitito porque a veces hay como diferencia, no sé si son 3 minutos, un número así de... Si alguien tiene alguna pregunta, que sea la que sea, si hay algo que hace linda la clase es que a uno le pregunten algo, porque uno encuentra un desafío en el monólogo, si no es como un monólogo, uno habló y uno quiere un desafío. A ver, Iris Cárdenas Paredes. Prabhu, ¿qué pasa si uno necesita seguir relacionado con las actividades de Maya, trabajo, estudio, viajes, y que a la vez necesita entender, sentir y valorar el relacionamiento con Krishna y desarrollar más el bhakti desde su posición actual? Prabhu, ¿qué pasa si no? Bueno, hay varios puntos ahí. Como decía, los acharyas nos ayudan a entender. Vida espiritual en sí, en la vida de un devoto, es todo vida espiritual. Quizá hay actividades... Hare Krishna, Prabhu Govardhan Lila. Aprecio mucho a Govardhan Lila. Gran devoto. Salgamos un poco de la ontología esa de que materia y espíritu. En sí todo es espíritu, y lo que podemos ver es que los espiritualistas avanzados captan más la espiritualidad y por eso ejecutan actividades. Circunstancialmente a veces nosotros no podemos. No es no queremos. No es no quiero. No puedo. De esa manera, pero uno puede hacer que su trabajo, su estudio, su viaje. De hecho, el texto 8.7 que leyó el Prabhu Arjuna Saka, habló sobre este punto.
Uno no es que debe dejar las cosas, uno debe introducir cada vez más Krishna. En general los devotos sufrimos mucho en el mundo con las personas porque nos cuesta mucho aceptar la ignorancia en la que vive la gente. Desapego significa en sí dejarlo ser. A veces la conciencia de Krishna que uno puede dar a algunas personas no es hablar directamente Bhagavad Gita o darle un libro. A veces son gestos. Que la persona vea que uno también es una persona que también está en este mundo luchando. Viajes, estudio, y sí, hay que hacerlo. Trabajar, estudiar. La vida de templo es una preparación, a veces la persona no puede toda la vida sostener esa vida de templo. Pero uno lo tiene como vivencia. Uno lo tiene como una experiencia. Entonces lo que uno hace es, vamos a decir así, uno trabaja 6 horas, 8, a veces 10. Y bueno, uno tiene que organizar su día a día. Entonces uno canta sus rondas, canta algunas a la mañana, canta otras a la tarde, lee un poco, vuelve a cantar, va buscando, porque a veces solo cantar 10 rondas es como picar piedra, necesito otros sabores. Leo un poquito Bhagavatam, toco un poco algún instrumento, glorifico a Krishna, que haya otro tipo de expresiones, no solo japa y nada más. Prabhupada nos trajo mucha variedad de cosas para que hagamos para que no nos sequemos, porque si es solo japa es como me acuerdo, uno se levanta temprano y solo canta japa, no es lo mismo que si uno se levanta y hace mangalarti. Entonces son cositas que hay que matizar, porque a la mente hay que darle variedad para que se mantenga entusiasmada. No es que la vida tiene que ser así, sino es como que, no sé, también no es muy dinámico, la vida no es así en general. Pareciera que eso sería mejor, pero bueno, eso quizá cuando uno está en el templo se vuelve más fácil. El hecho es que, bueno, ok, voy haciendo mis cosas. ¿Por qué? Porque hay un texto que dice Mamai Vanso Shiva, lo que es Shiva Bhuta Sanatana. Dice que las entidades vivientes son sus partes fragmentarias eternas, las partes fragmentarias del Señor, y ellas están luchando contra los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. Quizá lo que uno debe, más que, porque actividades de Maya, estudio, no me parece, o viajar, recreación se necesita, trabajo, bueno, conectarlo con Krishna, es difícil, sí. A veces uno tiene que ver que a veces hay que hacer un cambio radical, pero bueno, hay que tener mucha confianza en Krishna para poder hacer ciertos cambios radicales. A veces uno está con que, bueno, esto es lo que tengo y acá, y capaz que ese también es la cuota, como dice Isabasya Midam Sarvan, Yat Kincha, el Señor posee controla todo lo animado y uno tiene reservada su cuota. O sea, el Señor, entonces son muchos puntos. Y desarrollar más el Bhakti, es Shravanam Kirtan Vishnu Smaranam y Sausanga. Ejecutar estas actividades y Sausanga. Estaba pensando un poco, es como... A veces uno está en un templo y en ese templo no van muchos devotos al Mangalarti. Y ocurren cosas así de ese tipo. O el templo tenía como un... y después... y va y sube y baja y la ola. El hecho es que uno tiene que encontrar por qué ir a Mangalarti. Porque el Mangalarti que en realidad, si vos no vas, no está. Entonces el Mangalarti se manifiesta cuando los devotos están presentes. Si los devotos no van, el Mangalarti no se manifiesta. Mangala, ¿no? Auspiciosidad. Es el Arti de la auspiciosidad. Y ahí lo que ocurre es que tenemos un templo. Hoy analizamos la palabra Mandir, ¿no? Mandir viene de manas y dir de dira. El Mandir es el lugar donde la mente se siente estable, protegida. Entonces uno va y saca ventaja. Nosotros somos como en un punto como esos ladrones que se acercan a Krishna por sus joyas y quedamos cautivados por Krishna. Como dice, se acerca porque está sufriendo, porque busca riqueza o porque
es curioso. Sí, sí, Dios existe, sí, sí. Pero que busca conocimiento y ya es un poco más complejo. Ya son menos esos, ¿no? Entonces, por ese lado, busca la asociación. El punto es que la dificultad con la asociación es lo que yo pretendo de esas relaciones. ¿Qué es lo que estoy buscando de las relaciones? ¿Busco dar o busco recibir? Busco que me den. Me olvido que soy tan caído, tan degradado, que tengo pensamientos tan bajos, y bueno, entonces después ya me pongo exigente, empiezo a exigirle a todo el mundo. Me olvido que vine a ser un sirviente desinteresado, como Ahai-Tukya Pratijatá, sin motivación. No, yo soy un devoto y tengo tantos años, y ¿cómo que no? El respeto, y nadie sabe la etiqueta. Y la etiqueta la enseñamos nosotros mismos. Y es difícil. Pero no es Maya tu trabajo, tu vida. Lo que es Maya es que no quieras recordarte de Krishna. Lo que es Maya es que no te esfuerces o anheles a Krishna. Voy a buscar un texto que lo recité recién, o sea, hablé de este texto. Es el 331. Este es un texto bien importante. El significado es muy fuerte. Prabhupada dice, un hombre ordinario, o sea, un ser humano común y corriente, que tenga fe firme en los mandatos eternos del Señor, aunque sea incapaz de ejecutar esas órdenes, queda liberado del cautiverio de la ley del karma. ¿Por qué? Porque tiene fe firme en los mandatos del Señor y aunque es incapaz de ejecutar esas órdenes, pero tiene fe en que esto es así. Y Prabhupada continúa. Al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna, puede que uno no ejecute cabalmente los mandatos del Señor. Pero por el hecho de uno no estar resentido con ese principio y trabajar sinceramente sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno, es seguro que será promovido la etapa de conciencia de Krishna pura. Esto como para redondear y darle el yastra ahí al final en relación a esto que usted estaba hablando. Y sabemos que con el correr del tiempo el cuerpo baja la pasión, la ignorancia, bajan estas cosas. Estamos cultivando bondad, estamos en contacto con el Señor, el contacto con el Señor es un poco más que bondad, es Vishuddha Sattva, no es bondad pura. Y lo estamos haciendo transitando el momento más convulsionado de la vida, que es la juventud. Ya cuando viene la madurez, si uno se mantuvo en conciencia de Krishna, naturalmente después lo que uno va a hacer, lo que uno lo va a agarrar más fácil va a ser la conciencia de Krishna. Porque es como, a veces la vida es como, vieron que es como cuando uno vive en el templo. En el templo es como que se abre el grifo, el agua, mucha agua. Y a veces pasa de que cambia de ashram, es una situación nueva y es complejo porque uno de vivir en una realidad pasa a vivir en otra, entonces pareciera que el grifo se cierra, pero sigue pasando agua. Pero entonces ahora pasa por un embudo, entonces es como muy pequeño, entonces es como que uno no entiende la nueva situación. Pero después con el correr del tiempo naturalmente se vuelve a normalizar esta situación. Y uno puede ver, no, esta situación en la que el agua parecía que corría ya no es mi situación real, no es lo que yo necesito en este momento. Lo que pasa es que al principio puede ser un poco complejo. Entonces son diferentes momentos que uno tiene. Es como empezar a reconocer la ignorancia que hay en nuestra vida. Es difícil. Espero haber respondido un poco la pregunta. A ver qué se me movió aquí. De Iris Cárdenas Paredes. Espero haber estado. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario también. Gracias, Matashi. Reverencias. Bueno, vamos a dejar por aquí. Todas las glorias a
Srila Prabhupada. Todas las glorias al Sadhu Sangha, al Bhagavad Gita, Katha, y bueno, a los devotos reunidos. Hare Krishna. Glorias a Srila Prabhupada.